Si alguien dice que el hombre es verdaderamente absuelto de sus pecados y justificado, y que solo por fe son llevados a cabo la absolución y justificación, que sea anatema. El Concilio de Trento. A finales del siglo XVI hay un catolicismo reenergizado con una iglesia militante. El grupo más dinámico protestante era el de los calvinistas. Algunos de los territorios que se habían convertido al protestantismo habían sido recuperados por el catolicismo y otros se habían convertido al calvinismo. Los calvinistas no estaban cubiertos por la Paz de Augsburgo, por lo que técnicamente hablando no eran legales, y esto creó muchas tensiones. Donde había mucha tensión era en el reino de Bohemia. La mayoría de sus habitantes, incluyendo a la clase noble, eran protestantes. Matías, hijo del emperador romano, Maximiliano, se estaba posicionando para ser el próximo rey de Bohemia y luego el próximo emperador romano. Para convertirse en rey de Bohemia, Matías tuvo que ser elegido por los nobles, pero como la mayoría de ellos eran protestantes, antes de darle el trono le demandaron ciertas concesiones que incluyeron algo conocido como la Carta de Majestad. Dicha Carta de Majestad es significativa, porque en este caso permitió libertad religiosa a nivel personal. Los acuerdos anteriores dentro del imperio se habían hecho a nivel de los príncipes, o sea, el pueblo seguía la religión de su príncipe. Pero ahora, con la Carta de Majestad, esencialmente se permitía la libertad de conciencia. A partir de hoy, ninguna persona, ya sea de los estados libres o habitantes de las ciudades y vías no liberadas, ni los campesinos serán obligados o forzados por ningún artilugio, por sus autoridades o por ninguna persona espiritual o temporal a abandonar su religión y aceptar otra religión. La Carta de Majestad. Pero las ideas de derechos individuales y libertad de conciencia y que yo puedo hacer mi propia elección son algo desconocido. A los protestantes de Bohemia esto les encantó. Sin embargo, a Fernando II, otro pariente de Matías y jesuita a muerte, esta idea no le hizo ninguna gracia. Matías era de la dinastía católica de los Habsburgo, quienes tenían gobernantes por toda Europa y estaban todos emparentados, pero no siempre se llevaban bien. Como archiduque del Tirol, Fernando II había logrado extirpar el protestantismo de esa región. Llevó allí eruditos jesuitas, cerró las escuelas e iglesias protestantes y echó a todos los maestros y pastores. En pocos años logró que el Tirol pasara de ser una mezcla de protestantes y católicos a ser un territorio totalmente católico, casi rayando en el fanatismo. Cuando Fernando II fue elegido rey de Bohemia, prometió honrar la Carta de Majestad, pero nadie creía que iba a cumplir esa promesa. Los protestantes, que conocían bien la reputación de Fernando, estaban muy molestos. Entonces fue convocada una reunión en el Castillo de Praga para tratar esas diferencias. La reunión resultó bastante acalorada porque los protestantes tenían terror que su libertad religiosa estuviera en peligro. Algunos de los representantes católicos de Matías eran más condescendientes que otros, por lo que se les dio permiso para abandonar la sala, pero otros dos, junto con el secretario, permanecieron. Estos eran los católicos rígidos que estaban en contra de los protestantes. Ellos pensaron que iban a ser arrestados y que se convertirían así en mártires. Lo que no esperaban era que los protestantes los agarraron y los tiraron por la ventana, hecho que es conocido como la defenestración de Praga. La palabra defenestrar significa tirar por la ventana. Y eso no era la primera vez que sucedía en Praga, porque aparentemente eso era lo que los checos solían hacer cuando se enojaban. En la defenestración de Praga anterior, que marcó las cruzadas contra los husitas, los hombres que habían sido tirados por la ventana murieron, pero en este caso, los dos hombres y el secretario sobrevivieron la caída. Yo he visto esa ventana desde adentro y desde afuera, y puedo asegurar que es una caída muy grande.
Ahora, por supuesto que ese episodio comenzó a generar historias, ya que esos hombres vivieron para contar su historia después de su caída. Los católicos dijeron que habían sido salvados por ángeles, por la mano divina. Los protestantes dijeron que se habían salvado porque habían caído sobre un montón de estiércol. Esto comenzó la Guerra de los 30 años. Mientras Fernando II está lidiando con esto, es elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano e inmediatamente se prepara para la guerra. La guerra fue un desastre total. Aniquiló casi un tercio de la población de Alemania. La miseria humana y el costo fueron terribles. A menudo los ejércitos no eran subvencionados y los estados no tenían dinero para mantenerlos. Así es que ellos se mantenían a sí mismos yendo a un territorio y ocupándolo. La caballería se encargaba de recorrer todo el territorio y cobrar el impuesto de contribución, generalmente en forma de alimentos y provisiones, y luego lo entregaba al ejército. De más está decir que los campesinos quedaban desolados por esto, ya que no eran compensados por sus productos. Se lo justificaba como un impuesto, y lo tenían que dar por perdido. La guerra se iba moviendo por Alemania según donde ya habían estado los ejércitos. Si habían estado en un territorio durante mucho tiempo, debían irse, porque ya no había más alimentos y las tropas no tendrían que comer. Por ejemplo, alrededor de 1620, un historiador notó que un año antes de que el ejército sueco estuviera en Estonia, había allí alrededor de 2.000 vacas y miles de gallinas. Pero en los registros de impuestos del año siguiente, a la partida del ejército sueco, ya no había más vacas y solo quedaban 3 gallinas. Esa es la razón por la cual los campesinos se morían de hambre, creando así un hambre artificial dentro de Alemania. Dado que la guerra fue tan larga y complicada, los historiadores generalmente la dividen en 4 fases. Primero la revuelta de Bohemia, luego la intervención danesa, seguida por la intervención sueca y finalmente la intervención francesa. En la revuelta de Bohemia, los bohemios perdieron miserablemente. Hasta hubo luteranos peleando del lado del emperador. Esto aterrorizó al rey de Dinamarca, quien de pronto decidió intervenir agregando un elemento internacional. Sin embargo, el rey de Dinamarca no estaba pronto para enfrentar los poderes combinados de la mayoría de los príncipes alemanes que apoyaban al emperador, por lo que sus territorios fueron vencidos y perdió. Usando esto como excusa, Fernando continuó quitando más privilegios a los protestantes dentro del imperio, asegurándose más poder absoluto. Esto alarmó a Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, quien intervino, comenzando así la intervención sueca. El ejército de Gustavo Adolfo era el más moderno y avanzado de ese tiempo en términos de técnicas y tecnologías militares. Los historiadores a veces se refieren a él como el padre de la guerra moderna. Luego de pelear contra Polonia en la década del 1620, el ejército sueco estaba entrenado y tenía experiencia. Así que cuando apareció en Alemania, ganó batalla tras batalla. En 2 años había conquistado Praga y llegado a las puertas de Viena. Pero aquí las cosas se complicaron para los protestantes, pues Gustavo murió en la batalla. Según cuenta la historia, antes de atacar con la caballería, sus oficiales le dijeron que se pusiera su armadura. Pero él dijo: «Mi Señor Dios es mi armadura», y salió a pelear. 30 minutos más tarde, su caballo regresó solo. Gustavo había muerto y el esfuerzo de la guerra protestante había perdido su líder. Los católicos comenzaron a reducir la avalancha protestante. Esto alarmó a otro poder, específicamente a Francia. A esta altura, la política exterior francesa no estaba en manos del rey Luis XVIII, sino de su ministro principal, el cardenal Richelieu. Como cardenal, Richelieu era un príncipe de la Iglesia, una de las pocas personas que elegía al Papa, y también muy católico. Sin embargo, toda vez que pudo,
Richelieu ayudó en forma secreta a protestantes enemigos de los Habsburgo, que eran católicos, y pagó subsidios a los suecos y a los holandeses en sus guerras contra España. Así que en el año 1635, Richelieu le declaró la guerra a España y luego a los Habsburgo en Austria, comenzando la fase francesa de la guerra. Los príncipes luteranos estaban del lado de los franceses y los suecos, y algunos luteranos hasta se pusieron del lado del emperador, cada cual tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Los suecos lograron conquistar Praga en el año 1645, ciudad donde irónicamente había comenzado todo. Felizmente, en el año 1648, la guerra finalmente llegó a su fin en Alemania con la firma de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia fue diseñada para beneficiar a todas las partes. Sin embargo, no necesariamente beneficiaba a quienes estaban fuera de la guerra, y todos estuvieron de acuerdo en ignorarlos. Esto incluía al papado, que estaba furioso con el hecho que el protestantismo no había sido extirpado o reducido al finalizar el tratado, por lo cual lo declaró nulo, inválido, derogado, inicuo, injusto, maldito, depravado, necio y sin sentido. Los líderes europeos, tanto católicos como protestantes, ignoraron su opinión. La Guerra de los 30 años no terminó las peleas sobre el protestantismo, pero trajo la idea de un Estado soberano en el cual estarían a cargo sus gobernantes y no el Papa. También adquiriría importancia la idea de la libertad de conciencia y de los derechos individuales. Entonces Enrique solicitó al Papa en Roma una dispensación de matrimonio que le concedería la anulación. El único problema era que el momento en que la pidió no podía haber sido peor. Carlos V, el sobrino de Catalina de Aragón, estaba saqueando Roma.